chicos, Dios les bendiga, bienvenidos a este nuevo video en el cual en este segmento le hemos llamado En el espacio contigo. Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Esperamos en Dios estén bien. Continuamos con este segmento de preguntas y respuestas. Bueno, vamos a tratar la manera de responder algunas de sus preguntas, de sus inquietudes, de sus dudas, ¿verdad, Daniela? Sí. Y bueno, tenemos una serie de preguntas acá, no sé si tú quieres comenzar. Claro. ¿Cómo? Estas son dos preguntas en una. Ok. Dice, ¿qué produce la música en el alma de cada uno? ¿Es bueno o malo? Y la otra, ¿te la digo de una vez? Sí, sí. Ok. Dice, ¿toda la música es mala? ¿Incluso el Happy Birthday? Bueno, creo que una de las preguntas que me has hecho ya la hemos respondido con anterioridad, pero si la música realmente produce algo en nuestra alma, definitivamente sí, Daniela. Nosotros de por sí está comprobado por los estudios que somos seres musicales. ¿Cómo así? Desde pequeñiros, ¿verdad? Desde muy niñitos escuchamos ritmos, melodías, música. No tenemos la menor idea de lo que es, solo escuchamos quizá un ruido, una bulla e inmediatamente nuestro cuerpo reacciona. ¿Por qué? Porque los estudios han comprobado de que han hecho experimentos con el agua y nosotros somos, de hecho, la tercera parte de nuestro cuerpo es de agua. Entonces se han hecho esos estudios y comprueban de que cuando ponen diferentes tipos de música, el agua forma imágenes, forma cosas que realmente tienen mucho que ver con los ritmos, la melodía y todo eso, ¿verdad? Pero yo creo que definitivamente la música provoca muchas cosas en nuestra alma. ¿Por qué? Porque en nuestra alma están los sentimientos, las emociones, y hay música que está diseñada específicamente para manipular nuestra alma, para volvernos más sensibles, música que altera nuestros nervios y nuestro carácter, y hay música también que acelera nuestros niveles de inteligencia. Es increíble, ¿verdad? Pero básicamente, respondiendo a lo que tú dices, es si la música produce algo bueno y algo malo en nuestra alma, depende. Si estás escuchando un tipo de música, va a provocar algo en ti. Y la música, por ejemplo, que nosotros escuchamos de adoración al Señor, provoca transformaciones desde nuestro interior. Claro. Entonces eso es muy importante, ¿verdad? Que nosotros sepamos identificar qué es lo que está provocando en nosotros. Recordemos que toda la música nos lleva hacia el origen, de donde fue diseñada, creada, inventada, yo no sé cómo tú le quieras llamar, pero todo nos lleva a su origen y a su creador. Si la música que estás escuchando realmente puede sonar muy bonita y puede hablar de Jesús, pero el ritmo, la melodía viene contaminada, definitivamente va a provocar lo contrario en nosotros, aunque hable de Jesús. Mucha gente cristiana piensa que con el hecho de que la alabanza, la música, diga algo, una parte de Jesús o de bendición, con eso es suficiente. Y no, yo creo que aquí es donde tenemos que poner atención, porque toda la música ministra algo a nuestra alma, sea algo bueno o algo malo. Pero ¿en dónde vamos a ver el resultado? En el fruto y qué es lo que provoca en nosotros. Porque si hay música que te lleva a desear lo del mundo, hay música que te lleva a querer bailar, eso te está motivando en la carne. Pero cuando hablamos de la música realmente que te lleva al concepto de lo que es Dios en tu vida, va a traer una transformación. Entonces, ¿qué provoca la música? Dependiendo, cosas buenas y cosas malas. ¿Toda la música es mala? No, definitivamente que no. Recordemos que la palabra de Dios en Colosenses 1, 16 y 17 dice que todas las cosas fueron hechas por Dios y para Dios, fueron creadas por Dios y para Dios, en Dios. En Dios mismo fue creado todo, y el todo es la totalidad. Claro. Entonces, aquí no quiero ahondar en exacto, lo mismo, ¿verdad? Porque ahí tendríamos que hablar de los géneros de música que hay y todo eso, ¿verdad? Pero realmente cantar el Happy Birthday yo creo que no es malo. Todo depende de la motivación con que lo hagamos, ¿verdad? Si estás contento porque estás celebrando el cumpleaños tuyo, de tu familia, un año más de vida que Dios le dio, ¿por qué va a ser algo malo decirle feliz cumpleaños a ti? Happy birthday to you.
solo estás teniendo un bonito deseo. Entonces, si es malo, no es malo. Ok, perfecto. Las otras preguntas también son dos en una. Wow, ok, vamos. Bueno, dice, ¿cómo saber si una relación me edifica, ya sea amistad o amorosa? Bueno, yo traigo un pasaje acá creo que estábamos en 1 Corintios, si no estoy mal. Ajá. ¿Verdad? ¿Lo tienes ahí, no? Espera un momento. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Ok, aquí yo creo que la palabra del Señor nos está invitando a que nosotros nos demos cuenta de que Dios en ningún momento nos va a prohibir algo así determinantemente, no, ¿verdad? Él nos está dando la libertad por medio del apóstol Pablo, que dice, ok, todo nos es permitido como hijos de Dios. Pero tenemos que ver que no todo nos va a convenir, no todo nos es de bendición, no todo nos es para edificante, o sea, de edificación, me explico. Por ejemplo, las amistades, ¿verdad? Es lo que hemos hablado tanto, ¿verdad, Daniela? Yo creo que tú puedes hablar un poquito de eso. ¿Qué es lo que te hemos enseñado? Amistades que te edifiquen, amistades que te aporten. Más a Dios. Exacto. Los valores, incluso principios, también, claro. Valores, educación, respeto, que te estén motivando a hacer cosas para Dios, cosas buenas. Claro. Y no necesariamente estoy excluyendo a la gente que no tiene a Cristo como centro, me explico. Esto es amplio. Tal vez tienes amistades que no tienen a Cristo en su corazón aún, pero no las hacen personas malas, porque yo conozco gente que no tiene a Cristo en su corazón y tienen muy buenos valores y principios morales, y yo creo que eso nos debe de ayudar a todos, y debemos de buscar siempre gente que tenga algo en común con nosotros, me explico, una afinidad, pero no solamente en la carne, sino en el espíritu. Tal vez no con nuestros mismos gustos como uno desea, sino que los valores, los principios y ante todo el temor al Señor. Eso es clave. Entonces, ¿cómo voy a saber si una relación, sea de pareja, noviazgo, amistad, me va a edificar? Mira hacia dónde te acerca, mira hacia dónde te lleva. Porque si es de las típicas relaciones de que ya no vayas a la iglesia, si estamos hablando de parejas, yo conozco gente que dice, es que yo te amo, pero ya no vayas tanto a la iglesia, ¿por qué vas a cumplir tu privilegio? Yo creo que desde ahí tú debes de darte cuenta que la persona no te ama con el amor que realmente debería amarte, porque una persona que ama va a querer lo mejor para ti, y por sentido común, una persona que está buscando a Dios es lo mejor que le puede pasar. Pero si está provocando en ti que tú regreses, que retrocedas a la vieja naturaleza, que te induce a los vicios, que te induce a todo lo que es no Dios, ahí desde ya te puedes dar cuenta que ni en amistad, ni en otro tipo de relación de noviazgo o de pareja, como le quieras llamar, es sano. Entonces, así de fácil. Todo lo que te acerca a Dios te edifica, y todo lo que te separa del servicio a Dios, tristemente, no vale la pena. Ok, muy bien. La otra es, ¿cómo curar una herida de una relación que no funcionó? Ay. Como en su palabra dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Definitivamente yo creo que lo óptimo sería buscar al Señor. ¿Cómo puedo yo buscarlo, Bianca? Buscar la presencia, primero que nada, en la palabra. Ahí está todo, en la palabra, en la oración, dejarte llevar por su espíritu, ¿verdad? Y otro punto también, el amor propio, porque eso es todo también. Si tú no te aceptas y te quieres tal y como eres, otras personas no te van a aceptar. Entonces eso es algo también muy importante. Definitivamente. Me sorprende, ¿y de dónde sacaste eso? No, pero bueno, qué cosas. No, me quedé sin palabras. Las sorpresas de la vida. Sí, muchas sorpresas. No, definitivamente creo que muchas relaciones llegan a su final por diferentes razones, pero tú que estás en el Señor tienes la bendición y la oportunidad de que sea Él mismo quien pueda sanar tu corazón. Entrégale al Señor
Señor tu corazón, como dice su palabra, dame, hijo mío, tu corazón. Si le entregamos al Señor nuestro corazón, sentimientos, emociones, Él va a tomar el control de ello. Y recordemos que Él nos ha dado su Espíritu, y el Espíritu Santo nos da dominio propio. No es de que me dejó y me voy a echar a morir, me caigo en depresión. Yo no conozco a nadie que haya muerto de amor. Entonces, tranquilo, tranquila, Dios poco a poco va a ir sanando tus heridas, tu corazón, pero eso sí, no aplicamos el término de un clavo saca otro clavo. Definitivamente no. Tiene que ser el Señor. Tienes que, la misma palabra dice, Ángela, que todo tiene su tiempo. Hay tiempo de reír, tiempo de llorar, y yo creo que para sanar una herida también necesita su tiempo de llorar, de desahogarse. No es malo llorar por un chico o una chica. Yo siempre te digo, mira, en realidad esto es algo tan normal de nosotros los seres humanos, de poder llorar, porque obviamente hubieron sentimientos, se vivieron tantas cosas, recuerdos, momentos. Entonces hay que aprender a llorar el tiempo que sea necesario sin martirizarse. Hay dos opciones para nosotros. Tú decides sufrir o que esto duela, ¿verdad? Porque mucha gente se conforma, por decirlo de esta manera, diciendo, no, a mí no me afectó para nada, yo estoy bien, y por dentro se está desangrando. ¿Por qué? Porque no tuvo tiempo de llorar. Viene otra persona, entabla una relación con esa persona y hace más profunda la herida porque no dejó que Dios sanara. ¿Tenías algo que aportar? Sí, y también ponerle fin a la relación. También claro, aceptar. No hay que rogar donde no hay interés. O sea, eso es un error muy grande, ¿verdad? ¡Qué intensa, amiga! ¿En serio? No, ¿Qué es que es verdad. ¿En serio? No, definitivamente sí. Yo creo que hay que aceptar. La aceptación es clave. Cuando algo se terminó, debes de aceptar y no andar ahí de rogón, ni de rogona, ni de, por favor, vuelve conmigo. Con las chicas, tristemente, pero deja que Dios sane tus heridas. Cambiamos de página porque ya se nos está haciendo muy profunda la conversación. Sí, también 2 segundos. Hoy estamos teniendo preguntas 2 segundos. Dice, ¿cómo honrar a mis padres si son injustos? La primera. La segunda es, ¿y si me obligan a ir a la iglesia? No me gusta ir. Bueno, ¿cómo honrar a papá y a mamá si son injustos? Fíjate que en la palabra del Señor, si no estoy mal, en Efesios capítulo 6, versículo 2 y 4, habla de que debemos de honrar a padre y a madre para que nos vaya bien en la vida y tengamos largura de ellas, ¿cierto? Sí. El honrar, muchas veces no tenemos el concepto claro de lo que es honrar. El honrar significa, Daniela, cuidar, respetar, valorar, obedecer, con algo tan simple, ser agradecido. Hoy en día la mayoría de jóvenes les cuesta tanto ser agradecidos porque siempre están anhelando lo de otros, pero les es difícil reconocer que papá y mamá están haciendo un gran esfuerzo para que ellos puedan tener lo que hoy tienen. ¿Me explico? Claro, y algo que nosotros los jóvenes también, para nosotros, ¿cómo se puede decir? Desobedecer es como, por ejemplo, nuestros padres no hacen lo que nosotros queremos. Es como, por ejemplo, nosotros no queremos que nos pongan límite. Entonces, eso es algo como para nosotros como que me están obligando. Claro, justificar, poniendo excusas para no querer, ¿verdad? Entonces, sí, por lo regular los jóvenes siempre se van a justificar diciendo es que mi papá me trata así, es que mi mamá no me da tal cosa, pero realmente no se ponen a ver en sí mismos que el problema lo tienen muchas veces ellos. Claro, yo no estoy volviendo por los papás, creo que a veces nosotros, la misma palabra ahí mismo en el siguiente pasaje, el versículo dice que nosotros los padres no debemos de provocar a ir a nuestros hijos, ¿verdad? Yo creo que todo tiene un balance, pero volviendo a la pregunta, para no salirnos de contexto, ¿cómo puedo honrar a un padre que yo siento que es injusto? Ok, la palabra de Dios no se cuestiona, recordemos eso. El honrar a papá y a mamá no es una opción, es un mandato, es un mandamiento, y contra eso no podemos ir, nos guste o no nos guste. Tú debes de saber que si escrito está es porque definitivamente Dios sabe qué es lo que tú y yo necesitamos. A veces nosotros de hijos, ¿verdad?
los papás hacen algo por nosotros que decimos, yo no quería tal cosa, tal vez no era eso, pero era lo que necesitábamos. Y nosotros necesitamos, para tener larga vida, para que nos vaya bien en todo, poder respetar a nuestros padres en obediencia. Entonces, honrar a papá y a mamá no es una opción, es un mandato. Y por lo tanto, aunque sea difícil decirte esto, aunque sean malos nuestros padres a veces, vas a tener tu recompensa de parte de Dios. No los cuestiones, no los juzgues, no los critiques, porque acuérdate que todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Y a veces nosotros los padres no entendemos ese punto, y los hijos tampoco lo entienden hasta que los hijos llegan a ser padres. Dicen, mi papá y mi mamá tenían razón, ¿verdad? Porque no entendemos esos principios. Pero amarrando esta pregunta con la otra, de que muchas veces los papás obligan al chico o a la chica a ir a la iglesia cuando el chico no quiere ir a la iglesia porque no le gusta. Entonces, volviendo al punto de la honra, si eres hijo de dominio, es decir, no eres mayor de edad, tienes que aprender obediencia. La obediencia se aprende, no es algo nato en nosotros. Nuestra naturaleza de por sí es no obedecer, no reglas, no límites. Claro. Pero en Dios tenemos una transformación, y es por eso que lo hacemos por amor a Dios. Entonces, ¿qué te puedo decir? Si no te gusta ir a la iglesia, es lamentable que no te guste ir a un lugar donde va a servir para tu vida espiritual, para tu crecimiento, para tu madurez. Entonces, ¿qué debes de hacer? Pues ser humilde y obedecer a tus papás en amor, que es lo que ellos te están pidiendo. Quizá ellos están sirviendo en la casa del Señor y tú todavía no entiendes eso. Entonces, el consejo es, en la obediencia vas a encontrar tu bendición. Aprende a obedecer. La iglesia no es todos los días, Daniela. Y yo recuerdo que mis papás a veces, ellos no tenían esos principios, pero mi hermana sí, y ella me llevaba a la iglesia a veces y yo no quería ir, porque yo estaba fuera de las cosas de Dios. Pero una de las cosas que a mí no me gustaba poder ir a la iglesia por esta razón era de que a mí me juzgaban por cómo yo iba vestida. Entonces eso me alejaba más de Dios, porque yo decía, si se supone que son cristianos, pero el punto es que yo sí quería ir a la iglesia, pero había una excusa o un pretexto para yo decir, no voy. No sé cuál sea tu excusa, pero déjame decirte que es por tu bien, y tus papás siempre van a querer lo mejor para ti. Entonces, aunque no te guste algo, aprende a obedecer. A mí no me gusta ir a la universidad, a mí no me gusta trabajar, a mí no me gusta mi jefe, a mí no me gusta, podemos justificarnos en tantas cosas, pero debes de hacerlo. No te gusta estudiar, pero debes de estudiar. No te gusta el trabajo, pero debes de trabajar. Entonces lo mismo sucede en la iglesia. No te gusta ir a la iglesia, pero debes de ir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nunca va a regresar vacía, y algo va a ser en tu vida esa palabra. Y acuérdate que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. No sé cuál sea tu circunstancia, pero te bendecimos en el nombre de Jesús y te exhortamos a que vayas, ¿verdad? Vamos a otra pregunta. Ok, dice, ¿cómo salir de una adicción? ¿Se reemplaza o solo se deja? Ay, ¿cómo salir de una adicción? Bueno, empecemos por el principio. Creo que esto es muy amplio, pero una de las causas de las adicciones obviamente es porque comenzó con algo tan pequeño. Claro. Empezó siendo un pequeño hábito que se volvió una costumbre, y luego se volvió algo excesivo, una atadura que llegó al extremo, a una, ¿cómo dijiste? ¿Obsesión? Puede estar obsesionado también, y se convirtió en una adicción. Una adicción te dice a ti de que te tiene encarcelado, no puedes salir. Entonces recordemos que la gracia de Dios es suficiente. La sangre de Cristo es poderosa para romper toda atadura, toda ligadura, toda opresión del enemigo. Y fíjate que es interesante porque el Espíritu Santo dice que nos da poder, amor y dominio propio. Entonces la palabra de Dios que acabo de leer en 1 Corintios dice, todo me es permitido, mas no todo me edifica, y yo no me dejaré esclavizar. Y fíjate que en la palabra de Dios, en Génesis, si no estoy mal, en el capítulo 4, versículo 7, cuando Dios le habla a Caín y le dice, ¿sabes qué? En otras palabras, te lo voy a parafrasear, el pecado yace a la puerta, pero tú debes de
sojuzgarlo, debes de someterlo. En otras palabras, Dios dice, el pecado te va a tentar, va a llegar a tu vida, pero yo te he dado poder sobre ese pecado para que no te domine. Tú puedes y tienes la autoridad de parte de Dios de decir, no quiero, no, ya no quiero más. Y hay jóvenes que están adictos literalmente a las redes sociales, adictos al sexo, adictos a la pornografía, porque claro, todo esto es una cadena de inmoralidad que lamentablemente el enemigo está bombardeando hoy por hoy a la cristiandad en general, pero como nos estamos enfocando a los jóvenes, entonces podemos seguir hablando, pero es por el tiempo que no podemos extendernos. Entonces, ¿cómo salgo de una adicción? ¿Se puede reemplazar? Claro que se debe reemplazar. Fíjate que en el Evangelio de Mateo, así rápidamente, Mateo 12, no me recuerdo qué versículo exactamente. Mateo 12:44. 12:44, ok, gracias. Habla de la casa vacía, que cuando hablando figurativamente del espíritu inmundo, ¿verdad? Que cuando es echado fuera de la persona una adicción, es liberado, esa casa queda vacía, es decir, nuestra vida queda vacía. Entonces, inmediatamente va a haber que barrerla, limpiarla y dejar que el Espíritu Santo nos llene. ¿Por qué? Porque si no nos llena, ese espíritu inmundo que salió de esa adicción, que tal vez era adicto únicamente al alcohol, este espíritu inmundo se va y ve que la casa quedó vacía y trae otros 7 más y con ese hacen un 8 y un 8 es número de reinicio. Entonces se reinicia la adicción por medio del vicio, del alcohol, y luego sigue con el alcoholismo, con la droga, del alcohol a la drogadicción. Posteriormente a eso ya cae en diferentes tipos de pecados, de inmoralidad y todo lo que ustedes se puedan imaginar, y es más difícil la atadura. Entonces, ¿cómo reemplazo una atadura? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa, es viva y eficaz. Y yo realmente creo en la juventud que hoy por hoy puede ser libre de todas esas ataduras. Entonces, cuando tú lees los salmos, cuando tú lees Proverbios, esa palabra es viva y va a impactar tu espíritu, que te va a crear un hábito para que tú venzas toda tentación. Sin la gracia de Jesucristo, ningún ser humano podemos vencer el pecado. Podemos tratar de someterlo un tiempo, unos días, unas semanas, incluso un mes, pero realmente si no hay Espíritu Santo, si no hay palabra de Dios, va a ser muy difícil de salir de esa adicción. Entonces se reemplaza con palabra, llenura de Espíritu Santo, presencia de Dios. Entonces por hoy, Daniela, no sé si lo dejamos ahí. Sí, hay otra pregunta. Vamos rápidamente. La última para finalizar, dice: ¿por qué las mujeres en la iglesia, cuando son sentadas en corrección, es por mucho más tiempo que los hombres? Aunque a veces es por el mismo tema. ¿Las mujeres son menos útiles o cómo? Wow, es una pregunta interesante. Creo que como pastora voy a tratar de responderlo de la mejor manera. Cuando ocurre una disciplina, por ejemplo, una pareja de jóvenes, por la misma circunstancia, vamos a suponer que ambos cayeron en fornicación, ¿cierto? Sí. Entonces, si cayeron en fornicación, se aplica igual, por igual, ambas partes por igual. Sin embargo, hemos tenido casos en el transcurso de los años que hemos estado ministrando, que han sido 14 años, donde la pareja se les da la disciplina y dice, bueno, tanto tiempo, haz de cuenta que 3 meses, 2 meses, dependiendo según sea el caso de gravedad. Aunque la Biblia no establece un tiempo específico, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, porque acuérdate que el que juzga es el Espíritu Santo y nos da la guía a nosotros. Entonces, han habido situaciones en las cuales les ponemos la misma disciplina, pero ¿qué ocurre? Que el jovencito o el chico sí es obediente a la disciplina y resulta que la chica no lo es. Entonces el chico sí da un fruto de arrepentimiento, fruto de obediencia, fruto de sujeción y transformación, mientras que la chica, nos ha ocurrido varias veces que no lo da. La chica se frustra, la chica se enoja, patalea, berrinchea y de todo lo que tú quieras, y no da el fruto ni siquiera de obediencia. Y cuando nos enteramos, resulta que así como cayó en fornicación con este chico que estamos hablando, cayó otra vez en fornicación con otro chico de la iglesia. Entonces es obvio, por obvias razones, que la disciplina en este caso no aplica de la misma manera. No es que las mujeres no tengan valor, no es de que las mujeres merezcan más castigo, es que se está juzgando, por decirlo de esta manera, o se está corrigiendo más bien
a la persona que no quiere cambiar, a la persona que no da un fruto delante de Dios. El estar presente en el templo no es fruto. El fruto digno de arrepentimiento es el cambio de vida. Es decir, si venía robando ya no va a robar más, si venía fornicando ya no va a fornicar más. Pero ¿qué pasa? Que la gente piensa que la disciplina es solo sentarse 3 meses, ya pasé mi tiempo sentada, devuélvanme mi privilegio, pero sigo pecando. Eso no aplica. Entonces, en esas situaciones es como ha sucedido, ¿verdad? Entonces, hago la aclaración, ¿verdad? Porque a veces se dan los malos entendidos. Bueno, entonces, por causa de tiempo, chicos, de verdad nos encanta estar con ustedes un momentito y espero en Dios que esta semana que viene, pues, tengamos más invitados acá, ¿verdad? Para que puedan ellos hacernos las preguntas y ustedes estar enterados de lo que vamos a estar hablando. Daniela, ¿quieres decir algo? No, solo gracias, chicos, por estar al tanto de los videos. De verdad, créanos que nosotros estamos muy contentas y felices por estar exponiendo nuestros puntos de vista. Gracias, de verdad, muy agradecidos. Toda la otra sea para el Señor y espero pueda ser de bendición estas pequeñas cápsulas, ¿verdad? Así es, chicos, muchas bendiciones, un fuerte abrazo, hasta una próxima. Bendiciones.